entendemos por batalla cultural al enfrentamiento de dos agendas, la agenda global y la agenda argentina. Decimos enfrentamiento, en realidad hoy por hoy yo diría que no hay un enfrentamiento, sino que la agenda global ha avasallado, ha tomado todos los espacios, y bueno, y que la agenda argentina quedó subyugada, y hoy los argentinos nos debatimos, cualquier debate serio, importante que haya en los medios o en la política tiene que ver con la agenda global, no tiene que ver con la agenda nuestra, lo que necesitamos los argentinos. Sí hay temas importantes de la agenda global que necesitamos, obvio, pero no son los temas de la agenda argentina. Entonces, esta agenda global, ¿qué es? Lo primero hay que diferenciar la agenda global de la globalización. La globalización es un fenómeno que se va dando a lo largo de la historia. Han habido periodos de fuerte globalización y periodos de fuerte autonomía de las naciones y de los pueblos. En general, en la antigüedad, las globalizaciones más importantes se dieron en el ámbito de los imperios, como el Imperio Romano, como el Imperio de Alejandro Magno, anterior inclusive a Roma, donde eran multiculturales, multirraciales, multireligiosos, y vivían millones de habitantes de distintas lenguas, como estamos diciendo, todos bajo la égida de una misma gobernanza global, de un mismo gobierno global, que en este caso eran los imperios. Lo mismo pasó con el Imperio Español, lo mismo pasó con el Imperio Inglés, más cerca, pero a los efectos de las globalizaciones que nosotros estamos viviendo, diría que las primeras más importantes son a partir de las revoluciones industriales. Digo, la primera revolución, la segunda revolución industrial, siglo XIX, principio del siglo XX, y ya más en el siglo XX hubo una aceleración de esa globalización. Diríamos que por ahí a partir de la década del 80, con los petrodólares, los excesos de capital financiero, después de la crisis del 73, y también una aceleración en la década del 90 con la irrupción potente de la tecnología al alcance de todos, no al alcance de algunos. ¿Cuál era la característica en general de estas globalizaciones? Eran económicas, foco en lo económico, foco en el intercambio, foco en el flujo comercial, financiero y tecnológico. Esos eran los grandes drivers, las grandes avenidas por donde se lleva adelante las globalizaciones. Y un tema importantísimo, que el gran promotor era siempre un Estado nacional, o un Estado imperial, pero quiero decir, era siempre un centro de poder, una metrópoli, la que iba empujando esa globalización de tinte estatal, nacía de un Estado, y tenía esa figura, se adaptaba a la figura de ese Estado. Cualquier globalización, el Imperio Romano, Alejandro Magno, o lo que fueron después, la última, esta globalización, cuyo centro es los Estados Unidos. Porque Estados Unidos permitió esta globalización comercial, era el mercado del arranque, y después tenemos, digamos que los drivers eran estos que decimos, foco en lo económico, tecnología, flujos de capital y flujos comerciales. Eso, la agenda global, ¿qué es? La agenda global no tiene mucho que ver con esto. La agenda global, si se quiere, aprovecha esta globalización, que va por un lado paralelo en manos de los estados nacionales. Piensen que la Unión Europea todo pasa finalmente por los estados nacionales, las decisiones, pero esta agenda global surge de otra matriz, no estatal, es decir, surge de una matriz privada. La agenda global es una agenda que impulsan organismos internacionales, pero que está creada, diseñada y promovida, financiada por grupos privados. ¿Cuál es el contenido? Perdón, y otro tema importante, no va por el lado económico. La agenda global no persigue objetivos económicos inmediatos, no inmediatos, sino que persigue objetivos culturales. La agenda global es un trabajo sobre la cultura y la sociedad, no sobre la política y la economía. No busca cambios en, por ahí, las formas de gobierno de los países. Busca el cambio directamente en la sociedad
y cambios culturales, en las estructuras culturales. Después ellos aspiran a que después va a venir el cambio político, que va a ser la gobernanza global, de lo que ya están hablando. O sea, todos los que hemos estado en alguna institución política, hemos escuchado hablar y hemos tenido que empujar alguna agenda de tipo gobernanza global, cómo se mejora la gobernanza y demás. Estos contenidos, esta agenda global que es cultural, no es económica, y que a veces al contrario, a veces trata de desenganchar los flujos financieros de inversión y tecnológicos, es decir, no siempre empuja la globalización, sino en algunas cosas corre en contra de la globalización, esta agenda global, tiene como contenido sus drivers, como en la globalización, son las finanzas, el comercio, y digamos las inversiones, el comercio y la tecnología. Los drivers de esta agenda cultural son los derechos humanos, el ambientalismo y la ideología de género. ¿El objetivo cuál es finalmente de esta agenda global? Tratar de llegar a la sociedad global. Es decir, una sociedad que ya no se identifica, no tiene identidad, ni con religiones, ni con estados, ni con grupos raciales, ni religiosos, ni siquiera familiares. La agenda global es el ciudadano solo contra el Estado. En este caso, el Estado sería un nuevo Estado, la gobernanza global. Esto es Rousseau. Acá Rousseau que decía, el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. ¿Qué sociedad lo corrompe? La primera, la familia. Por eso la Revolución Francesa sacó la ley de divorcio. Hay que destruir la familia porque le hace daño al hombre que nace bueno. Las otras instituciones, en ese momento, los gremios. Entonces sale la ley Chapelier de 1791 prohibiendo los gremios en Francia. La gente no se puede agremiar, no se puede juntar. No hay que asociarse. ¿Qué otra? La religión, la iglesia. En torno a la iglesia estaba la vida de la sociedad, porque nacías ahí, te anotaban ahí, había fiesta en la parroquia, te casabas ahí, te morías ahí, te anotaban ahí, te hacían el funeral ahí, te enterraban al lado de la parroquia y te educaban ahí, en la escuelita al lado de la parroquia. Es decir, entonces hay que romper esa sociedad. Entonces la Revolución Francesa nacionaliza Notre Dame, digamos, todas las iglesias de Francia quedan en manos del Estado, se persigue al clero y se expulsa a las órdenes religiosas de Francia. Todo eso no lo hacen porque son malos, lo hacen porque en su ideología hay que dejar al hombre libre para que sea bueno, porque las sociedades lo corrompen, empezando por la familia, los sindicatos, la iglesia, cualquier asociación. El hombre está solo contra el Estado porque es un ciudadano. Entonces su importancia es el ciudadano, no la persona. La persecución de la felicidad, sino el ciudadano. Los derechos que yo tengo frente al Estado. Basados en eso, ellos quieren una sociedad universal donde ya no nos reconocemos ni por la raza, ni por el sexo, ni por la familia, tu apellido. Eso se va a borrar tus banderas. En Estados Unidos, pienso cómo prenden fuego en estos días la bandera de Estados Unidos en todo Estados Unidos, pienso cómo destruyen la estatua de Washington y de Lincoln, la de Jefferson, le han prendido fuego a esas estatuas, han querido ir por los centros de Lincoln y los han detenido, pero digamos, están rompiendo todo y a su vez también prenden fuego iglesias. Es decir, el Estado-Nación nos estrecha y nos gobernanza global. ¿Por qué son estos tres drivers, derechos humanos, ambientalismo y género? Porque son tres temas que no los puede resolver el Estado Nacional. Entonces, si yo logro meter en el cerebro de la gente, a través de las redes sociales, la agenda y sobre todo las finanzas, pagando mucho y obligando a las grandes compañías a adoptar esta ideología o no hay crédito, como ya veremos, entonces yo, ¿qué logro? Que mi problema número uno es el ambiente, y mi problema número dos es género, cómo me autopercibo. Mi problema número tres son los derechos humanos, y el último es el empleo. Mi último problema es el desarrollo, es el empleo, el acceso a la tecnología para todos, el acceso a una vivienda digna. Los argentinos tenemos 3 millones de viviendas de déficit. Ese es lo último. Si lo mío, mi problema es el ambientalismo, esto que estoy diciendo, la solución es global. Con lo cual le prendo fuego a la bandera argentina, la bajo y subo la bandera global, que es el arco iris. ¿Por qué? Porque nuestros problemas son globales. Yo estoy convencido, son globales, entonces la ideología de género es fundamental.
La ideología de género, ¿qué hace? Reemplaza la ética por la estética. Es decir, la ética es lo que estudia los actos humanos desde la óptica del bien. Es el bien, lo que está bien. Y el bien es mandatario, es como la verdad. El bien y la verdad son mandatarias. Cuando yo los veo, tengo que adherir, defenderlos y pelear por ellos. Eso está en el corazón. Es como la justicia, que también es mandataria. Cuando yo veo una injusticia, hay una rebelión del corazón que solamente la cobardía puede hacer que no la pelees, si no, la peleás. Bueno, acá pasa igual, saquemos entonces la ética, no hablemos más de lo que está bien, lo que está mal, de los derechos y las obligaciones. No hablemos más de eso. Hablemos del deseo, que es la estética. El deseo es lo lindo y lo feo. En los actos humanos de la óptica de la belleza. Entonces, lo lindo y lo feo. Esto me gusta, lo hago. Eso no es mandatario. ¿Por qué? Porque a mí me puede gustar una cosa y a otro otra, y no pasa nada. Incluso en una misma familia, nos pueden gustar distintas cosas, no pasa nada. Ahora, ¿qué estaba pasando con la estética que siempre tuvo un lugar en la sociedad preglobal? ¿Qué está pasando? Que ahora la estética es el centro, no la ética. Entonces, ¿qué pasa? Es el deseo al poder. Es decir, yo deseo decir que no soy varón. Yo deseo decir que soy una mujer de 3 años y quiero ir al jardín infante. Pero la sociedad me dice, mirá, en principio, mientras vos no dañes a nadie, decí lo que quieras. No, no me entendés. Yo quiero que vos también lo digas. No, perdón, yo te estoy diciendo que vos podés hacer lo que quieras, no hace falta. No, no, no. Vos lo tenés que decir también. Y si no lo decís, sos un odiador, y sos un racista, y sos un hetero paternalista, sos un autoritario. Entonces, ¿qué hacemos? Sacame una ley para mí. Es decir, el deseo al poder. No es, yo quiero hacer lo que tengo ganas, que lo hicimos siempre, ¿eh? Siempre lo hicimos. Desde que sos chiquitito con tu vieja, uno va haciendo lo que tiene ganas, te fajan, hacer lo que... Bueno, pero en principio siempre al final uno de adulto hace lo que quiere. Bueno, ahora yo además quiero que todos ustedes digan que lo mío es buenísimo y es verdad. Y que lo pongamos por ley. Es mi deseo al poder. Entonces, ese es el contenido. Y entonces, ¿cuál es el método? Vemos la agenda global que persigue y vemos el contenido, que son el ambientalismo. Digo ambientalismo y no digo medio ambiente, porque medio ambiente es un tema importantísimo. Medio ambiente es el tema de lo que antes se llamaban los recursos, que con la eficiencia de antes, ¿qué era? Muchachos, con los pocos recursos que tenemos, hagamos más. Entonces los recursos hay que cuidarlos. El medio ambiente hay que cuidarlo. Los ciclos de la vida, que cada vez sabemos más, de la vida, del agua, del pasto, hay que cuidarlo. Todo tiene semillas de verdad. El medio ambiente, claro que sí. Los derechos humanos, ¿cómo que no? Claro que sí. Pero los derechos humanos, ¿cuáles son? Ahora vamos a ver quién dice cuáles son los derechos humanos. Si la Declaración Universal de los Derechos Humanos, yo firmo. Todos firmamos eso. Está en nuestra Constitución Nacional. No, no alcanza, Bestani. Yo te voy a decir después qué son los derechos humanos. Es decir, nunca vamos a poder alcanzarlos, porque nos van corriendo la vara, que ahora veremos. Y el tema de la ideología de género es un asalto a la verdad. Ya saltamos el bien, que no existe, existe el deseo. Ahora saltamos la verdad, con este chamullo de la posverdad. Es decir, no existe la verdad. La verdad es relativa antes, ahora ya no existe. Ahora la verdad es lo que la gente desea. Por eso vamos a una ética del like. Mientras yo más deditos para arriba tengo, soy un hombre comprometido socialmente. Porque tengo muchos deditos. Cuando tengo pocos deditos, soy un hombre no comprometido socialmente. Todavía en Occidente no hay sanción. En China ya hay sanción. Se hace el puntaje social, lo que llaman el puntaje social. Es decir, yo voy a tener que estar adentro de las redes y si no pongo muchos likes, como corresponde, a los temas que corresponde y en la forma que debo pensar, estoy liquidado. Soy un inadaptado social. Y voy perdiendo puntajes, por ejemplo, para crédito en el caso de China. Después hay unas cosas increíbles en China que lo podemos hablar, como por ejemplo el libro de Xi Jinping, que hay una app especial que vos lo tenés que saber y te vienen preguntas y si no respondes bien vas quedando afuera en el ranking para pedir créditos, por ejemplo. Pero bueno, eso ya lo veremos. ¿El método cuál es? Reemplazar
la democracia liberal por la democracia progre. Y no digo democracia progresista, porque progresistas somos muchos. Afán de progreso tenemos muchos, de izquierda, de derecha, de centro. En cualquier postura ideológica hay gente que quiere el progreso y hay gente que es conservadora, que tiene aversión al riesgo. Entonces, che, no estamos tan mal, ojo con lo que vamos a hacer. Eso está en la izquierda, está en la derecha y está en el centro. Entonces, los progresistas son los que quieren progreso. Esta es democracia progre. ¿Cómo es la democracia liberal? ¿Cómo es nuestra democracia que es la liberal, la de 53? Una democracia liberal con particularidades argentinas, dado a los 50 años de guerra civil que tuvimos antes de poder firmar la paz entre los argentinos. Me refiero a 1810 hasta 1860, que se reincorpora la provincia de Buenos Aires a la Federación. Entonces, después de esos 50 años, tenemos la democracia liberal con particularidades argentinas. Esta democracia liberal, ¿cómo es básicamente? Gobierno de las mayorías con respeto de las minorías. Somos todos iguales ante la ley. No importa tu raza, ni tu postura ideológica, ni religiosa, ni sexual. No importa tu postura. Eso pertenece al ámbito de lo privado, solo juzgable por Dios, dice nuestra Constitución. Es decir, tus opiniones son libres, vos podés opinar lo que quieras. Frente a la ley y al Estado y al orden social, no importa tu condición. Si tenés más plata, menos plata, la raza, la ley, no importa. Vos tenés derechos garantizados por ser persona. De ese piso salimos. Después cada uno juegue, pero del piso somos todos iguales ante la ley. Y la cédula básica de ese Estado, de ese orden social, es la familia. El Estado arranca como auxiliar de la familia, educando a los hijos, ayudando a educar a los hijos, curándolos y dándoles, tratando de darles un futuro por la proyección económica y las posibilidades que tenga una nación en su organización económica y política. Pero la familia es la cédula es basal y por eso está la patria potestad. ¿Cómo es la democracia progre? Es un gobierno de las minorías sin respeto de las mayorías. ¿Por qué? Porque las mayorías son racistas, son misógenas, odiadoras, sexistas, heteropaternalistas. Las mayorías. Nosotros pensemos que cuando hablamos de género y del colectivo LGBT, estamos hablando de ese colectivo que hoy, todos los días de nuestra vida, ocupa un lugar, nos llega algún tema, hay una ley apoyándolo, hay una promoción fuerte de ese tema, todos los días nos llega a todos los argentinos, estamos hablando de una población que está entre el 2, el 3, el 4, no pasa del 5% de la población. Entonces, un gobierno de las minorías, la agenda es de una minoría sin respeto a la mayoría. Porque cuando yo quiero decir, mira, yo en este tema no estoy de acuerdo porque te tapan. ¿Y quién te tapa? ¿Los jueces? Todavía no. Todavía no. Vamos a ver que las empresas privadas te tapan. Empresas privadas llamamos yo a los dueños de las redes sociales, que ahora vamos a ver cómo te censuran, sin autorización judicial y sin corpus legal que los apoye, de ninguna manera. Te censuran igual. Entonces, gobierno de minorías sin respeto a las mayorías. No somos iguales ante la ley, porque hace unos años, en Estados Unidos sobre todo, después lo tomó Europa y nosotros obviamente lo tomamos el doble que ellos, viene la discriminación positiva. Si no es discriminación negativa, te discriminamos, pero esto es positivo. ¿Por qué? Porque hay minorías que hay que promover. Hay una discriminación positiva. En el caso argentino, básicamente, vino por el lado de la promoción de la mujer. Para nosotros, género era promover a la mujer. Por eso todo el mundo estaba de acuerdo y salieron las leyes votadas casi sin ninguna oposición. Porque para nosotros, género era promoción de la mujer, que la mujer tenía las mismas posibilidades que el varón en cuanto a ingresos, a posibilidades laborales. Había que hacer una discriminación positiva, es decir, darle un cupo. Pero ahora género
un arte de magia, nadie sabe bien por qué, nadie sabe en qué minuto o quiénes lo discutieron. Ahora género significa todo el colectivo LGBT, además de la mujer. Y además se siguen inventando minorías. Se siguen inventando minorías. ¿Cuál es el objetivo? Que algún día no existan más las mayorías. Todos seamos minoría. Entonces yo voy a decir, para mí los argentinos tendríamos que, no, no hables en nombre de los argentinos. Vos sos hetero, varón, casado, estás entre 50 y 60, con lo cual vos pertenecés a la minoría H. Entonces habla por tu minoría. Y yo decía, no, pará, yo estoy hablando de la Argentina, de todos los argentinos, del pueblo argentino. ¿Qué pueblo? Me hablas de una minoría que es la H, de ahí háblame vos. Yo hablo por mi otra minoría, que son los niños, el otro habla por la otra minoría, que son los de 13 a 14, la gestante, la no gestante, no me hables de mujer, de embarazo, te cambian todo, y la aspiración es hacer todos minorías, que nadie pueda decir ni hablar como mayoría. ¿Y qué pasa cuando somos todos minoría? Y muchachos, pasa lo de siempre, el que más tiene, el que más poder, influencia y dinero tiene, manda. No hay igualdad ante la ley. Entonces, la igualdad ante la ley no es importante, no somos todos iguales, y acá hay gente que es más igual que otros, y tiene más derechos que otros, mucho más derechos que otros. Eso se viene aceleradamente en los tribunales, ya lo vivimos, ¿no? Pero digo, se viene en los tribunales. Sí importa, en esta democracia progre, sí importa tu orientación sexual. Sí importa tu raza, sí importa tus opiniones políticas y tu postura frente a la nueva ideología. Importa y mucho. No es no importa, somos todos iguales ante la ley. No, acá importa. Sí importa tu postura ambiental, porque ahí nomás sos un negacionista, ahí nomás sos un homofóbico, ahí nomás sos un odiador o un criminal ambiental. Todas figuras que estoy diciendo ya existen y están rodando, muchachos. No estoy hablando del futuro, de un futuro imaginario, haciendo futurología. Estoy hablando del presente. Si no hagan la prueba, lo bueno que tiene esto, que cualquiera puede esta noche mandar un tuit con alguna opinión violentamente contraria a lo que estén diciendo, o digamos fuertemente contraria, y van a ver lo que les pasa. Para que crea que todo esto no está pasando hoy. Y acá en la Argentina, no son los países desarrollados, acá en la Argentina. Entonces, vimos contenido, vimos método, el reemplazo de la democracia liberal por la democracia progre, y ahora vamos a ver quiénes impulsan esto. Porque es muy particular, es curioso quiénes impulsan. Esto lo impulsan los grupos de abajo para arriba, lo impulsan los postergados, los pueblos postergados. Esto lo impulsan estados que están postergados o estados desafiadores del orden mundial. No. Esto lo impulsan estados irredentos, el redencionismo, o estados desafiadores, como puede ser China o Rusia. No. Ni China ni Rusia. ¿Lo impulsa entonces Estados Unidos? Tampoco. Esto lo impulsa el gran capital financiero global, digamos, financiero global, no me refiero al banco de la esquina, me refiero a los grandes capitales globales que están en la agenda de Davos, que el Foro Económico Mundial de Davos, con Schwab a la cabeza, digamos, es un gran impulsor de todas estas políticas, de todas estas ideas, de esta agenda, que es la agenda de ellos, y te lo dicen, no hay ni secreto, ni conspirativo, ni nada, te lo dicen. Porque lo que algunos llaman teorías conspirativas, ellos lo llaman planeamiento estratégico. Ellos van viendo que para ellos el mundo se dispara, la población a 22.000 millones y no puede ser. Estamos en 11.000, hay que frenar. Entonces, ¿cómo se frena? Con políticas de no tenencia de hijos, es decir, aborto, matrimonios homosexuales, o sea, matrimonios que no tengan hijos. Entonces ahí se va a estabilizar. Y de paso viene de la mano del informe Kissinger de 72-73, que era un informe sobre seguridad nacional de los Estados Unidos, no sobre población mundial y su efecto y crecimiento sobre la tierra y el medio ambiente. No. Decía crecimiento de la población mundial y su efecto sobre la seguridad nacional de los Estados Unidos. De ese título viene el tema.
Y básicamente, ¿cuál es el problema? Que hace unas décadas el 25% de la población mundial era blanca, raza blanca. Y dentro de unas pocas décadas va a ser el 8%, nada más raza blanca. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo mismo que hizo Egipto con Israel. Frenar los hijos. Es decir, no se tenga control de la natalidad. Dice la Biblia que el faraón, cuando vio el crecimiento de los hijos de Israel, que ya eran imposibles de contar, se asustó y dijo política poblacional. Es decir, los niños que nacen varones los matamos, por eso Moisés lo abandonaron. A los varones hay que matarlos, a las niñas no, porque las fecundan los egipcios. Es una política poblacional, de control de la natalidad. Es la historia de la humanidad, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero sí ellos están, con la teoría malthusiana, de tratar de frenar la curva, que la curva se aplane, ahora que estamos con ese idioma. Quieren aplanar la curva. Este gran capital internacional, ¿por qué es el gran capital internacional? Y porque estamos en el capitalismo. En el capitalismo el capital decide para dónde vamos. Como en la Edad Media, los terratenientes, los que tenían la tierra, es decir, la nobleza. La nobleza decidía en la Edad Media para dónde íbamos. En la nobleza, en la época de los terratenientes, ¿no había capitalismo? Sí, había capital. ¿No había recursos humanos? Había recursos humanos. Pero el que llevaba la batuta era el terrateniente. A donde la nobleza, los reyes decían, vamos para allá, se iba. Ahora en el capitalismo, ¿quién lleva la batuta? ¿Los recursos de la tierra o los recursos humanos? No, el capitalismo, si no, cambiemos el nombre. El gran capital es el que planifica, organiza y mira para adelante y sienta agenda. ¿Cómo se expresa este gran capital? El profesor Gullo, Marcelo Gullo de Rosarino, él dice que la Universidad de Zúrich publicó un informe donde 600 compañías manejan el 60% del PBI global. No lo producen, sino que lo controlan. Son compañías que controlan a otras, que son controladoras de otras. Es decir, 600 compañías, de las que 200 son financieras, manejan el 60% del PBI global. Esto no nos puede extrañar cuando uno ve las grandes multinacionales, no son tantas, ¿eh? No son tantas. Y muchas de ellas se sienta gente, digamos, que representa al capital que viene de otra empresa más grande todavía. Entonces, ahí tenemos uno de los jugadores que impulsan la agenda. Otros jugadores que impulsan la agenda, que obviamente reciben financieramente, están sostenidos por estas grandes compañías, son lo que yo llamo el complejo cultural. El complejo cultural son los medios de comunicación, Hollywood, o sea, todo el complejo de películas, y universidades y ONGs. ONGs, universidades, medios de comunicación y las películas. Esos están 100% en la agenda global, excepto algunos medios independientes, que ya veremos, algunas películas, productores independientes que no tallan, digamos, o por lo menos no a nivel global. Y las ONGs solo tallan las que están en eso. Fundación Contemporánea es una ONG también. Y hemos trabajado con ONG globales, hemos recibido plata internacional y nacional de instituciones de afuera, de adentro, es decir, cero problema tenemos con que fluyan las ideas y se trabaje. Ahora, tenemos claridad qué agenda empuja cada uno. La de derechos humanos, ¿quién es? Amnesty International. Amnesty International, ¿dónde tiene su sede? En el Centro del Poder Mundial, en los Estados Unidos o en Gran Bretaña. En esos centros. Amnesty International no se fundó en Alemania, no se fundó en Italia, no se fundó en Japón, no se fundó en Brasil. ¿Dónde tiene su centro el medio ambiente? Greenpeace, en el Centro del Poder Mundial, en Estados Unidos o en Gran Bretaña. Greenpeace se tendría que haber fundado en Costa Rica o en El Salvador, que tiene varias veces la diversidad biológica de toda Europa. De toda Europa. Más diversidad biológica tienen estos países de Centroamérica que toda Europa. Más diversidad de bichos, animales. Entonces, Brasil lo fundó, que tiene el 60% del pulmón mundial. Brasil, que tiene el Amazonas, fundó Greenpeace. No, lo fundó en el Centro del Poder Mundial. ¿Por qué? Porque son drivers, son avenidas que conducen al control, al poder, al control social y cultural. Y ahora vamos a ver cómo. También están las grandes compañías tecnológicas.
y sus dueños. Hay un trabajo que decía Silicon Valley, cuando arranca Silicon Valley, que es el lugar donde se incubaron todas las grandes compañías que conocemos hoy, la mayoría eran pymes, como Hewlett Packard y otras que cuando arrancaban, como el mismo Apple cuando arrancaron. La mayoría eran pymes y votaban republicano. Este es un informe de los Estados Unidos. Hoy, el 20% de Silicon Valley, las instalaciones están tomadas por multinacionales, no por pymes, y el 92 al 96% de todos los empleados científicos, ¿no?, de Google, de Apple, de Bezos, o sea, de Amazon y demás, todos son aportantes personales, personalmente aportan al Partido Demócrata. Es decir, hubo un desplazamiento ideológico de las grandes tecnológicas que estaban a favor del libre mercado, de la democracia liberal, hacia una democracia progre, de unificación de contenidos, de unificación de una nueva ética que reemplaza la ética judeo-cristiana, digamos, la ética vieja, y de control social, obvio. Entonces, de los $1.000 millones de la campaña más o menos que se calcula que gastó Hillary Clinton contra Trump, 500 millones, la mitad, vino de las empresas tecnológicas de California. Entonces, donde está tu plata, está tu corazón. Por eso uno va viendo que el empuje de toda esta agenda, el caso del aborto, por ejemplo, es una política fuerte de la Fundación Rockefeller de hace años. Incluso Bill Gates y Melinda Gates, hacía 5 o 6 años atrás, habían dicho que ellos no iban a impulsar el aborto, pero sí iban a impulsar la salud. Y hace 2 años dijeron que iban a impulsar el aborto, como parte de las políticas de salud. Y cuando yo escucho que Bill Gates y Bloomberg, Michael Bloomberg, que es un multimillonario y político norteamericano, están preocupadísimos por la salud y son los principales aportantes hoy de la Organización Mundial de la Salud. Después de Estados Unidos se fue, Estados Unidos se fue. Ahora queda Bill Gates, Bloomberg y después Gran Bretaña. Y después, cuando uno ve que la Organización Mundial de la Salud, el título es Organización Mundial, pero la gestión es privada, hay una burocracia que está ahí, por eso Estados Unidos se va, porque Estados Unidos dice, yo pongo $450 millones por año y China pone 45. Y China maneja la burocracia de la Organización Mundial de la Salud con Bill Gates, y yo quedo afuera, entonces me voy. Y se fue Trump. La Organización Mundial de la Salud, ¿quién puede creer? Yo por lo menos no lo creo, respeto otras posiciones, ¿no? Pero yo no puedo creer que Bill Gates, Bloomberg, Jeff Bezos, el de Google, que ahora no me acuerdo, Tim Cook de Apple, estén preocupadísimos por la salud del mundo. Yo no lo puedo creer. Si ellos ponen plata, algo están buscando. Ponen plata, con toda la plata que pusieron en la OMS, yo creo, uno que piensa, bueno, en África, está preocupadísimo por África, habla todo el día de África, Bill Gates. Uno piensa, bueno, todos los africanos van a tener OSDE, todos los africanos van a tener una prepaga. Con la plata que están poniendo, supongo yo, van a organizar un sistema de fondos, de seguros, de salud, y toda África va a tener una prepaga. No, todo está foco en las vacunas. Vacuna, todo vacuna. Es la única posición que tienen. Y salud reproductiva. Es decir, un eufemismo para decir es acceso de las mujeres al aborto. Entonces, yo vi un documento de Naciones Unidas, yo trabajé en la Dirección Nacional de Población, del gobierno de Duhalde, en el Ministerio del Interior, y vino un informe de Naciones Unidas. 52 veces, habla de salud y desarrollo, ¿no? 52 veces era salud reproductiva para América Latina. 2 veces decía salud integral para la mujer y su familia. 2 veces. 52 salud reproductiva. Entonces yo digo, cuando esta gente pone plata e impulsa instituciones enteras, globales, financiadas por empresas privadas, algo están buscando. Yo digo, cuando Jeff Bezos dice, pongo $10.000 millones, dijo este año, va a poner $10.000 millones para el calentamiento global. Si yo fuese brasilero estaría muy preocupado. Y si yo soy argentino estaría muy preocupado. ¿Por qué? Porque en Brasil y en la Argentina está prohibido Amazon, no puede entrar a Amazon. No se puede instalar. Por ahí podés comprar algo, pero no se puede instalar.
Por eso Mercado Libre es Mercado Libre. Mercado Libre es la empresa más grande de Argentina, pero sus clientes número 1 están en Brasil. El día que entre Amazon, Mercado Libre reconoce que está complicado. Brasil y Argentina no lo dejan entrar. ¿Qué va a hacer Jeff Bezos, me parece a mí? 10.000 millones de dólares para el calentamiento global. Obviamente esos 10.000 millones fluyen a los periodistas especializados, a las ONG especializadas y a las universidades, que van a escribir lo que diga Jeff Bezos. Entonces Brasil va a ser un criminal ambiental, ya empezó Brasil siendo un criminal ambiental. Se prendió 73.000 fuegos, se prendieron en el Amazonas cuando asumió Bolsonaro. Macron llamó a internacionalizar el Amazonas y hacer una organización mundial que controle el Amazonas. Bolsonaro lo insultó a su mujer. Entonces está muy tensa la relación Brasil-Francia, muy tensa. Se incendió todo Australia, todo. No viste una sola denuncia de crimen ambiental a ningún australiano. Lo que vos veías eran fotos de bomberos que tenían en sus brazos unos canguritos chiquititos y decía, crying for Australia, lloramos por Australia. Todas las capas del mundo lloramos por Australia. Se está incendiando todo California. Están trasladando personas ahora en California. No sé cuántos miles van a trasladar. A nadie se le ocurre decir que esos incendios son intencionales y que hay que poner observatorios internacionales a ver por qué todos los años California se incendia. Se le incendian reservas, pero no, California no, es un accidente. Australia se incendia todo, es un accidente, no están deforestando. Brasil incendió 73.000 focos de fuego, que de paso, hay que decirlo, son menos fuegos de los que tuvo Lula, que ganó premios. Lula ganó premios porque qué grande Lula, y para mí, digamos, ya es una opinión personal, hizo un buen gobierno en Brasil, sacó 21 millones de la pobreza. Pero quiero decir, ambientalmente, Bolsonaro está a esto de ser un criminal ambiental y Australia y California son víctimas, donde las que hay que llorar y hay que mandar ayuda. Es decir, el ambientalismo como ideología es una política de apriete a los países en desarrollo. El ambientalismo como ideología tiene semillas de verdad, Pero cuando yo le digo a Argentina, cuidame los glaciares y no hagas minería, y Chile, que es la misma cordillera, produce 44.000 millones de dólares por año, y bueno, no está fácil, Y nosotros la agenda esta global la tomamos entera, sin ningún tipo de apelación. La agarramos como venía, nos dimos vuelta y la votamos, La traducíamos, lo que tardamos en traducir del inglés nada más, era darse vuelta y votar. Todos los derechos de todos, De hecho, Argentina con Gran Bretaña fuimos elegidos hace 2 años, que el canciller Faury mandó todos nos enteramos por eso, mandó un tuit de felicitación a la Cancillería, porque Argentina y Gran Bretaña fueron elegidos como los 2 países para jugar a fondo la ideología de género, para llevar las leyes de género a fondo, y bueno, que sean los primeros países, los mejores, qué sé yo. Yo lo que les quiero decir es que la Argentina está muchísimo más avanzado, muchísimo más que los Estados Unidos y Europa en participación de la mujer en el poder. Nosotros tuvimos una presidenta, Isabel, María Estela Martínez, en el 73, 72, 73, 74, 75. Presidenta electa. Se murió, asumió la presidencia, se murió Perón, asumió ella y gobernó. Tuvimos una mujer, Eva Perón, que tuvo poder real en la Argentina. Hizo saltar por el aire 2 jefes de CGT. Y murió a los 33. Y tuvimos a Cristina Fernández de Kirchner, que fue presidenta efectiva de la Argentina con poder real. 2 periodos. Y ahora es vicepresidente de la Nación. Eso no existe en los Estados Unidos, por ejemplo. No Simon, existe. ¿Sí? Van estamos, ya. ¿no? Sí, hagamos unos 5 minutos finales y Dale. después todos los que quieran preguntar envíen las preguntas por el chat a mi usuario Felipe Llorente. Así Exacto. que hacemos 5 minutos finales de conclusiones y pasamos a las preguntas. No, y lo último que quiero decir es que todo este género que entra, no tanto el ambientalismo y obviamente los derechos humanos menos, aunque también tiene una parte, un aspecto, es contrario, los derechos humanos no, y el ambiente tampoco,
pero ideología de género contrario directamente a la Constitución Nacional, a la Constitución de nuestro país. Es violatoria la Constitución Nacional. Perdón, no es violatoria, porque en el 94 aceptamos que los tratados internacionales tuviesen más vigencia que nuestra Constitución. Con lo cual Argentina, yo creo, dándose cuenta o no, no lo sé, aceptó ser un Estado vasallo de una agenda global. Entonces va a ser muy difícil sacarse encima de eso. Hay que recuperar los resortes del poder nacional, que básicamente pasa porque en la Argentina se toman las decisiones de quién es un criminal ambiental o no, que no lo tomen de afuera, de quién es un odiador o no, que no lo tomen de afuera, y que no te bajen de las redes sociales por dar una opinión. Porque en las redes sociales te baja un comité de expertos que armó Zuckerberg y Google, donde están los medios de comunicación de Estados Unidos como Wall Street Journal o el Washington Post, que es de Jeff Bezos, que lo compró. Que tampoco lo compró Bezos porque está preocupado por la verdad. Bueno, paro acá, muchas gracias y bueno, de vuelta gracias a todos. Gracias, Simón. Como dicen, lo bueno se hace esperar, así que para los que estuvieron la semana pasada y están, y la verdad es un placer escuchar. A ver, resumiendo algunas preguntas que me van haciendo, invito al resto también a hacerlo. Ahí hay una pregunta que hace Ignacio, que dice, bueno, a esta agenda global que describís, ¿cuál es la alternativa para la Argentina? ¿Es posible una inserción en los grandes flujos de globalización de manera crítica a esta agenda global? Sí, la hay. Hay países que la están explorando fuertemente, como el caso de Hungría, como el caso del Grupo de Visegrado, que es Hungría, la República Checa, Polonia, la agenda que tiene el presidente Trump en los Estados Unidos y la agenda que tiene el presidente Bolsonaro en Brasil. Por ejemplo, esa es una agenda alternativa a la global, que es una agenda nacional, que no va en contra de la globalización, sino que va en contra de esta visión donde el grupo de expertos y los burócratas de Bruselas, en el caso de la Unión Europea, terminan definiendo cuál es el bien y cuál es el mal, y no un juez que falla en base a leyes preestablecidas y el juez es un juez natural. No. A vos te juzga y te echa de la Universidad de California un grupo de jóvenes que echó a un profesor porque le pidieron apruébenos en toda la materia sin examen porque estamos todos dolidos y consternados por la muerte de Floyd. El profesor dijo no solo no los apruebo, sino que además les tengo que tomar el examen. Lo echaron por odiador y blanco. La acusación era que era hétero, blanco y odiador. Por esa acusación lo echaron. La universidad, el rector lo echó. Obviamente le hizo un juicio y ganó $1 millón ahora el profesor. Pero perdió su trabajo. Lo mismo le pasó a la jefa de redacción del New York Times. Ahora, hace 2 meses, que no se sumó al Black Lives Matter, digamos, a la corriente, digamos, de racismo, que acusa de racismo a todos los blancos de Estados Unidos. Ella no se sumó y la echaron del diario. Sí, ya está pasando. Entonces, hay otra agenda. Hay una agenda que es la agenda histórica. Que ¿cuál es? Desde mi identidad, de lo que yo soy. Yo no soy noruego, no soy sueco. Yo no soy escandinavo, yo soy lo que soy. Soy de la latinidad, la catolicidad, la hispanidad. De ahí vengo yo. Pero no me gusta, Bestani. ¿Qué querés que haga? Anda a otro país y decir que sos sueco. Vamos a ver cómo te va. Si yo soy lo que soy, mi identidad es esta, mi historia. Yo tengo historia. 500 años. Argentina. Yo bajé del barco hace 10 minutos, pero digo, Argentina, 500 años tenemos historia. Mi cultura, mi lengua, todo lo que yo... Ahora, desde lo que yo soy, quiero engancharme en las redes globales. Yo quiero estar en los flujos de inversión, en los flujos comerciales. Yo quiero estar en la globalización. Ahora, también es cierto que a Argentina le fue mal en la globalización. A China y a la India le fue espectacular. A China y a la India le fue bárbaro. A México le fue muy bien. A Argentina y a la clase media de Estados Unidos y a la clase media, mucha clase media europea, le fue mal. ¿Por qué a Argentina le fue mal? Porque Argentina, con Isabel Perón, que era presidenta mujer elegida por el pueblo, teníamos el 4,5 de pobres, 4,5 de pobreza. Y cualquiera que conseguía un trabajo salía de la pobreza. Salía de la pobreza. Y la gente comía en su casa. No comía en comedores escolares, merenderos, a no ser que tuvieses un problema, por ejemplo, de que no tenés padres.
Pero si vos tenías padre y madre en la Argentina del 70, comías en tu casa. Entonces, de esa Argentina del 4%, 4,5% de pobres, industrializada, con 10.000 problemas políticos, pero industrializada, con empleo y con 4% de pobres, después de la globalización quedamos en 44% de pobres. Y vamos a ver ahora cuántos pobres. Entonces, a mí, a los argentinos, no nos fue bien. Entonces, ¿yo qué digo? Como no nos fue bien en esto, hay que rever cómo nos enganchamos. Porque el mundo está lleno de oportunidades. Y la riqueza y la generación de modernidad, de inteligencia, se hace con otros, no solo, no aislados. Ahora, tengo que tener clara mi agenda. ¿Cuál es mi agenda? ¿Cuál es mi agenda? 3 millones de casas que faltan. Desarrollo verdadero. Vaca muerta, la minería. La Pampa Azul, que es el mar continental. Desarrollo. Que sobre lugar para todos los que quieran venir del mundo a vivir acá. Retomar la agenda que quería Sarmiento, que era 100 millones de argentinos para el centenario, 1910. Ese era el plan. Argentina no tiene límites, si tenemos clara nuestra agenda. Entonces, hay alternativa a la agenda globalista, y la verdad que si los temas... Yo estaba director general en el Senado hasta hace unos meses. Me llegó yo tenía que hacer un curso de género, si no era una falta grave. Obviamente no lo hice en homenaje a mi honor. Entonces yo tengo libertad de conciencia, libertad, no ofendí a nadie, no acuso a nadie, no atropello a nadie, no, y además soy director general en el Senado de la Nación, no me pueden atropellar así. ¿Qué falta grave si yo no asisto a un curso de género? ¿Se entiende? Que además es inconstitucional, porque no se puede bajar ideología desde el Estado. Quiero decir con esto que hay un mito de que nosotros tenemos que ser neutros, no bajar ningún valor a nadie, a nuestro pueblo. Y nuestro pueblo va a vivir de los valores, de ahí se va a levantar. Simón, ahí había alguna pregunta, hay varias, pero una pregunta de Agustín Laje, de cómo relacionás vos, algo ya esbozaste, esta agenda global que nos quieren imponer con esta nueva campaña del Black Lives Matter. Para mí, el Black Lives Matter es un movimiento del Partido Demócrata, básicamente, porque se da en ciudades demócratas. O sea, vos no lo ves en ciudades republicanas. Se da en estados demócratas con alcaldes de la ciudad demócrata. En general puede haber un problemón. Hay problemones también, hay problemas en alguna ciudad republicana, pero en general son todas ciudades demócratas que en base a un hecho real, porque es real el racismo, o sea, ¿en qué sentido es real? Es increíble, en la Argentina es inconcebible, la cantidad de gente, o sea, de negros en el caso de Estados Unidos, que muere en manos de la policía. La policía ya los tiene reducidos, ya están reducidos, y los matan. Es increíble eso. Eso para nosotros es un escándalo. En nuestro país hay enfrentamientos, o lo matan cuando va corriendo de espalda, o simulan una muerte. Pero el gatillo fácil está muy, muy, muy custodiado en nuestro país. Muy perseguido, digamos, por la ley. En los Estados Unidos, incluso la policía tiene una especie de inmunidad donde ni siquiera los pueden detener, los pueden meter presos por algo así. O sea, obviamente hay un juicio ahora, vamos a ver cómo termina. O sea, que en base a una realidad, que es que los negros la pasan mal, cada vez que tienen algún encuentro con la policía, porque si vos ves por qué los matan, es inconcebible en la Argentina. Lo matan porque pagó con un billete de 50 que era falso. Puede ser verdad, pero por eso lo vas a matar. O porque el tipo tuvo una discusión con una camarera y se enojó y tiró Coca-Cola fuerte. Le tiró el vaso, entonces cae la policía y el tipo termina muerto. Rarísimo para nuestra cultura. Ahora, en los Estados Unidos sí tiene una cultura racial, que viene de los anglos y los sajones, que ya lo explicaba Toynbee, historiador inglés. Ellos son racistas. Entonces, tienen un problema ahí serio y real. Pero para mí, el Black Lives Matter, que se tornó incontrolable, y se tornó en saqueos y rotura de todo tipo y escándalos, que los alcaldes de las ciudades demócratas exigen a la policía que no reprima. Entonces, bueno, yo creo que también tiene que ver con un caldo electoral. Para mí tiene que ver para mí el Black Lives Matter puede seguir como movimiento, pero no creo que siga tan violento después de las elecciones de noviembre, cuando ya se sepa quién ganó. Yo creo que ahí
a no ser que gane Trump, por ahí sigue un poco más. Pero si gana Biden, se acabó los fuegos, el incendio, los saqueos, se acaba en un minuto. Eso es lo que yo creo, pero me equivoco. Yo no lo sé. Ahí, Simón, había una pregunta de Fernando Bedoya que dice, bueno, esta agenda global permea de alguna manera por una crisis espiritual en el fondo, tiene auge, ¿vos cómo lo ves? Y hay otra pregunta que te hacen también en esta intersección entre la agenda nacional y la agenda global, ¿qué papel le das vos a Francisco, al Papa Francisco? Bueno, sin ninguna duda, no hay duda, que se llega a esta agenda donde multimillonarios pueden imponerle, por lo menos a Occidente, no digo a todo el mundo porque en el mundo todavía no, pero en Occidente, toda América, todo Occidente cultural, porque nosotros no somos Occidente a los efectos políticos, pero sí culturales. Entonces, para que 4 multimillonarios, o 10 o 20 o 1000, la agenda de Davos, el partido de Davos, como dicen algunos, le puede imponer esta agenda tan implacable a compañías, empresas. Vos pensás que el boicot a Facebook no lo empieza la izquierda radicalizada de los jóvenes de las universidades. Le empiezan las grandes compañías más ricas del mundo. Empieza a hacer un boicot a Facebook porque no le quiso bajar un video a Donald Trump. Entonces, el boicot es de los multinacionales y de los ricos. Por eso es una revolución cultural al estilo Mao. Da para hablarlo otro capítulo. Pero volviendo a esto, es una crisis espiritual potente de Occidente, en general. Es una crisis espiritual de un Estado liberal, iluminista, que quiso erradicar la religión, primero del espacio público y después del corazón del hombre. Y ahora quiere erradicarnos la identidad. Por eso se mete en nuestra cama. Porque ahora el Estado, las Naciones Unidas, baja recomendaciones de cómo tener sexo, de cómo hacer, es decir, es inconcebible el nivel de entrega total de las libertades que tenemos. Antes te decían, viste, a nivel político, a nivel económico, hagan esto, ahora te explican cómo te tenés que dirigir a una compañera de trabajo, a un compañero de trabajo, qué está bien y qué está mal, cómo puedes hablar, y finalmente su aspiración es cómo tenés que pensar. Obvio que vienen para una sustitución del espíritu de Occidente, que aunque les dé asco, es judeo-cristiano en los últimos 2000 años. Ahora puede ser que cambie, no pasa nada, puede cambiar, en la historia de la humanidad, qué sé yo. Ese sí, por eso todos los países que tienen una agenda nacional vuelven a la raíz espiritual. Por eso Donald Trump, y antes de él Reagan, que había puesto la oración en los colegios públicos. Y por eso Putin, que inauguró una catedral enorme en Rusia, que es la catedral de las nuevas Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas tuvieron todos los jefes de las Fuerzas Armadas rusas en la catedral ortodoxa y firmaron el acuerdo donde los ortodoxos pasan a ser el fundamento del ejército ruso. El fundamento ideológico doctrinario del ejército ruso es ortodoxo. ¿Y qué hace China, que es comunista? Yo estuve en China 3 veces, invitado por el Partido Comunista Chino y por el gobierno chino, y la última vez que fui nos llevaron a un Buda de 93 o 96 metros, enorme, el Buda más grande del mundo, lleno de niños chinos de los colegios. Nos acercamos a ese Buda y el joven del Partido Comunista, que ahora es un importante dirigente del Partido Comunista para Latinoamérica, empezó a abrazar al Buda y lo tocaba y abrazaba y giraba. Y yo le digo, ¿qué estás haciendo? Y él me dice, no, hay que girar para que Buda te dé suerte. Yo pensé, ¿vos sos comunista? Y dice, sí, yo soy comunista, pero por la duda abrazo al Buda y lo toco al Buda. Entonces le pregunté, ¿cuántos siglos tiene este Buda? Y me dice, 20 años, es del año 90 y pico. Digo, ¿cómo? ¿Lo hicieron ustedes? Y me dice, sí. Nosotros nos dimos cuenta, el Partido Comunista, que tenemos que darle valores religiosos a la población. No alcanzan los valores cívicos. Tienen que haber valores religiosos que los, digamos, que le den un parámetro de contención interior, no solo exterior. Porque la ley y la fuerza, la represión, es una contención exterior. Yo me quiero desbordar y me contienen. Ahora, si yo tengo una contención interior, es mucho mejor para la organización de una sociedad, dicen ellos. Entonces, permiten el budismo, permiten el cristianismo en su forma evangélica y protestante, no permiten todavía el catolicismo. Pero están negociando con el Vaticano para ver si se puede lograr eso.
Respecto al Papa Francisco, con esta agenda, él claramente es el único líder global, según todas las encuestas. Es el único que tiene arriba del 51%, el único, en imagen, en el mundo, ¿no? Encuesta en el mundo. Entonces, bueno, es un líder global. Ahora, yo creo que Francisco es muy pastor. No es un líder político al estilo San Juan Pablo II, que además era un hombre de un conocimiento más filosófico, el Papa Benedicto más teológico y el Papa Francisco más pastor. Es un párroco gigante. Entonces va a los pobres. Parecen gestos que uno diría, este gesto lo tiene planeado, este gesto se lo dijeron lo de marketing. No, él es así. Va a los pobres, le importa nada, va a la cárcel, le importa nada. No importa nada que por primera vez en la historia se le salió el palio, por primera vez en la historia un niño lo abrazó, como el Papa se deja. Olvídate, el Papa es pastor. Entonces duerme en Santa Marta porque duerme en Santa Marta. Y sigue manteniendo su voto de pobreza, que es el voto que hizo cuando entró los jesuitas. Entonces, yo lo que digo es, la Iglesia Católica tiene muchísimo para aportar. No lo digo yo, lo dice también el primer ministro de Dinamarca, se lo dijo al nuncio apostólico cuando llega allá. Dice el nuncio, yo llegué a Dinamarca y me invita el primer ministro al mes. Yo lo voy a ver, lo primero que le pregunto es, perdón, primer ministro, una curiosidad, ¿por qué me invita a mí? Si somos 100.000 católicos nada más en Dinamarca, soy una minoría total y acabo de llegar, me sorprende. Y el primer ministro le dijo, lo invito a usted porque la religión católica es con la única que nosotros podemos tener una discusión racional. Mi iglesia, dice él, que es evangélica protestante, no logra enganchar con el tema de la razón y filosófico, no se meten a fondo. Ustedes los católicos se meten a fondo con la razón, no le tienen miedo. Por eso lo invito. Este nuncio era el suizo, que estuvo en la Argentina, el nuncio suizo que después se fue. Pero quiero decir, la Iglesia Católica tiene mucho para decir, porque no atropella la razón, no atropella la agenda global, la Iglesia. No viene a atropellar. La mujer tiene, no, obvio que está para promoción de la mujer, obvio que está para promoción, y no solo promoción, sino amor de las minorías, porque la obligación es amar al homosexual, al transexual, al que no tiene para comer. Entonces se operó al tipo que está a los últimos de nuestra sociedad. Es amarlo, no es darle derechos solamente. Mi tranquilidad que mi Estado, el argentino, en términos de derecho, de corpus legal, es de los más avanzados del mundo respecto de los derechos de los que son diferentes, los que piensan distinto, de los que tienen otra creencia y no les interesa lo que nosotros estamos hablando acá. Obvio, pero son seres humanos igual, son ciudadanos argentinos. ¿Qué me importa que sea, si este es un transexual? Y es un ciudadano argentino, el tipo paga los impuestos. El tipo tiene los mismos derechos, pero además, desde el punto de vista de nosotros, los cristianos católicos, que seguimos yo por lo menos, ¿no? Que seguimos al Papa, además los tenés que amar. Entonces, el catolicismo tiene muchísimo para dar en cualquier época de la historia, y frente a cualquier imperio de la historia, y frente a cualquier agenda de la historia. Y además es una verdad que no pasará jamás. Esa es mi paz, ¿no? Esa es mi tranquilidad. Ahí, Simón, tenemos otra pregunta de Cristian, del Piojo Méndez, al cual aprovechamos a agradecer la presencia de los amigos de la Asociación Civil Concordia y también la Fundación ITES que nos acompañan en este camino. El Piojo ahí te pregunta, ¿cómo se lucha contra esta agenda de género si tenemos en cuenta que la mayoría de los adolescentes hoy a través de las redes y la educación que reciben están cooptados por esta ideología? Es que para mí lo primero que yo diría es, bueno, primero un saludo grande al Piojo, al hermano, a todos, muchas gracias. Y obviamente que sí, con la Asociación Civil Concordia y a Lites de Mendoza, que también siempre hacemos cosas juntos y estamos juntos. Yo lo primero que digo es, yo tengo mis dudas si la mayoría de los jóvenes tienen esa agenda. Yo tengo mis dudas. La mayoría de los jóvenes, como la mayoría de los adultos, tenemos miedo. Tenemos miedo. Pero no tenemos esa agenda en el corazón. Todavía. Si no, no existirían ni Orbán, ni Salvini, ni Trump, ni Bolsonaro, ni incluso Putin, ni Xi Jinping. Porque yo estoy hablando de una agenda global que se aplica acá y que en el futuro nos están diciendo a nosotros
que no va más el Estado Nacional. La Argentina no va más. Bajá la bandera argentina y subí la bandera multicolor, que es la bandera de todos nosotros. No es verdad, muchachos. Si es verdad que el futuro es de Asia, si eso es verdad, que el futuro es de Asia, no es más de Europa, entonces estamos volviendo al Estado-Nación. Japón es un Estado-Nación con toda la ley de la ley, es un Estado confesional. El emperador japonés es divino, a pesar de que MacArthur le hizo decir que no era divino, nadie le creyó, y para los japoneses su emperador es divino, y el shintoísmo está y el budismo está. Estado nacional. China es un Estado nacional. Rusia es un Estado nacional. La India es un Estado nacional. En la India no hay multiculturalismo, ¿viste? Obvio que hay multiculturas, obvio que hay más de 1000 idiomas y dialectos y 23 idiomas oficiales en la India, obvio. Pero son todos indios y no va a haber cualquiera de cualquier lugar que venga y va a tener un puesto de ministro y va a tener un puesto de diputado nacional y va a insultar a la bandera india a los 10 días de haber llegado y prenderle fuego. No va a pasar eso. Entonces el futuro es del Estado-Nación, no es del multilateralismo disolvente, sino de Trump y de Asia y de los europeos que se mantengan parados. Ese creo yo. Y de Gran Bretaña, que por algo se fue a la Unión Europea. Quiere volver a ser un Estado nacional. Hay que mirar a dónde están yendo el futuro, no el pasado. Entonces, yo creo que la agenda esa se va a ir deteriorando. Los argentinos somos exuberantes en todo, entonces la agarramos, la abrazamos, la traducimos y vamos a perseguir ideológicamente, yo voy a terminar en cana seguro en algún momento, vamos a perseguir ideológicamente a todos los que no lo crean. Pero después se va a caer, se va a derretir, porque la verdad es la única realidad. Dicho al revés, ¿no? Es la única realidad. Ahí entonces la realidad nos va a golpear. Ahí aprovechando a la frase de Perón, Agustín Jauregui te pregunta, bueno, ¿qué rol tiene el peronismo en esto con la tradición original del peronismo de ampliación de derechos? Hoy, ¿cómo lo ves al peronismo? ¿Cómo lo encontrás en este cruce con la agenda global? Yo encuentro un peronismo que renunció a la aspiración nacional y que, digamos, no tiene identidad. Veo un peronismo que perdió su identidad. Tiene enorme potencialidad y además, como es el peronismo, de recuperar la mañana. Tiene gobernadores, tiene sindicalistas, sobre todo para mí el sindicalismo, no tanto los políticos, pero tiene algunas reservas, pero tiene miedo esas reservas. No son Lorenzo Miguel, no son los que pelearon para la vuelta de Perón, no son los que enfrentaron la dictadura, no son. Son otros, estaban acomodados, tienen otra agenda, renunciaron a la argentinidad, si querés. En esa crisis veo al peronismo. El peronismo, aunque le dé asco a los peronistas, yo se lo digo muchas veces, yo trabajo en un sindicato también, entre otras cosas, y hablamos mucho con los secretarios generales, yo le digo, muchachos, el peronismo es un invento del ejército argentino, punto. Pero a mí no me gusta, bueno, pero ¿qué querés que haga? Es un invento del ejército argentino. El ejército argentino hizo a un coronel, que es el coronel Perón, lo hizo vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y Marina, es decir, le dio todos los fierros para manejar la revolución, y lo hizo jefe de la Oficina de Trabajo y Previsión. Es decir, le dio todo. Y desde arriba, no desde abajo, desde arriba el ejército argentino, en la figura de este coronel, armó el Movimiento Nacional Justicialista, con los sindicatos. Entonces, el peronismo tiene una identidad. Si renuncia a esa identidad y se vuelve socialdemócrata, y se vuelve globalista de agenda global, no globalista de la globalización tecnológica, inversiones, todo, que el Perón del 73 rebancó. Perón hablaba de ir al continentalismo, de Alaska a Tierra del Fuego, decía Perón. O sea, del Ártico al Antártico, dijo él. Es decir, incluyó a Estados Unidos y Canadá. Pero Perón decía que era el continentalismo como paso al universalismo, que era la globalización, lo decía en el 73. Entonces el peronismo no es aislacionista en ese sentido. Sí, el peronismo es argentino. Es decir, yo me integro para que los argentinos desarrollemos tecnología, industria, trabajo, ingresos. Yo quiero ir a tu país a vivir, vengan todos, de todo el mundo, Perú, Bolivia, Chile, todos los que quieran vengan. Pero la Argentina se va a producir y los argentinos van a ser dueños del proceso económico y político. Y también de paso, de seguridad y defensa. Que no existe nada de todo esto.
Y el peronismo es el culpable número 1. De 37 años de democracia, gobernamos, no sé, 25 o 26. Entonces, eso es lo que pienso un poco. Ahí, Simón, como para cerrar, Aníbal Córdoba Sosa te preguntaba qué propuesta o proyecto político podría ser una alternativa a esta democracia progre, que parece avanzar e imponerse en Occidente. ¿Ves alguna alternativa? ¿Qué podemos hacer acá en la Argentina? Hay muchas preguntas en ese sentido de cómo nos podemos organizar en nuestro metro cuadrado y trabajar por nuestra agenda, una verdadera agenda nacional. Mira, a ver, yo creo que las elecciones del 3 de noviembre son elecciones cruciales, en el sentido de cruce de caminos. Esas elecciones para mí van a marcar el grado en que Occidente se apaga, en que la civilización europea termina de apagarse, ojo, apagarse como farol y luz del mundo, para darle paso a la civilización china. Yo creo que el 3 de noviembre se juega eso. Si ganan los demócratas, va a haber una entrega a la civilización china de todos los poderes, tambores, banderas, todo entrega a cambio de riqueza y no guerra. Es decir, hay mucha obsesión en Europa con la no guerra. Yo los entiendo. Después de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, murió el alma europea. Entonces, ¿qué dicen los europeos? Les pido por favor que nadie asevere nada. El que venga y diga, esto es así, murieron 54. Cada uno diga su verdad, haga lo que quiera. Entonces yo entiendo el proceso de la muerte del alma europea. Lo que no entiendo es la muerte del alma americana. ¿Qué tenemos que ver los argentinos con ese proceso? Tenemos un país extraordinario que está esperando que lo desarrollemos. Yo entiendo Europa, no entiendo cómo nosotros podemos agarrar esa agenda. Entonces, ¿yo qué creo? Que si gana Donald Trump, hay posibilidades de revertir y generar una élite nacional que esté dispuesta a empujar la agenda argentina. Hoy, la élite política argentina, todos los políticos de izquierda y de derecha, todos están en la agenda global. Todos los medios de comunicación importantes, todos están en la agenda global. No todos los políticos, no todos los periodistas, sino los dueños, los que manejan, los que tienen poder. Todos están en la agenda global. Macri, Fernández, Cristina, todos están en esa misma agenda, ¿entendés? Entonces, ¿qué tenemos que lograr? O esa élite escucha a la gente, escucha a los argentinos que estamos pidiendo otra cosa. Queremos trabajar. Queremos un trabajo. Queremos pagar las cuentas. ¿Es tan difícil la agenda? Sí, porque hay que desarrollarse. Visión estratégica. Entonces, primero hay que hacer una agenda argentina y después buscar quién la quiere empujar. Si no la empujan los dirigentes que están ahí, se van a tener que correr. Es lo que yo creo. Y va a aparecer una dirigencia nueva, impulsada por una visión distinta y mucho más adecuada a la realidad. Una visión realista. Entonces, yo creo que hay que tener primero una agenda argentina. ¿Qué queremos hacer con la Argentina? ¿Queremos el desarrollo o no? ¿Queremos educación de calidad o no? ¿No queremos educación de calidad? Sigamos así. Estamos destrozando la educación pública. ¿Queremos educar en valores o no? ¿La Argentina, la bandera, la celeste y blanca, sostiene valores o no? ¿O simplemente es una bandera, un trapo que significa o simboliza PBI, ingreso per cápita, cantidad de autopistas? ¿No significa valores esa bandera? Entonces hay que discutirlo. Una vez que tengamos claro, yo creo que naturalmente se va a dar un proceso, como ya se están dando en algunos países, de enfrentamiento de las dos agendas. Porque hasta hoy yo arranqué la charla diciendo que hay un enfrentamiento entre dos agendas y en realidad hay una sola agenda que avasalla y atropella y se llevó puesta la agenda argentina, de la que ya nadie habla ni se anima a hablar. Ningún intendente, ningún concejal, ningún gobernador. Estamos entregados. Pero esos entregados hay que correrlos. Pero no la revolución, no, la democracia, votemos, saquémoslo, pongamos algunos que se van a animar. ¿Qué pasa si no hay coraje y nadie se anima? Nada, vamos a la desintegración, al Estado fallido, como fue Colombia durante décadas y como muchos países pueden terminar siéndolo.
No va a ser más grave que eso. Argentina siempre va a ser Argentina. Siempre va a estar. Y seguirá estando a la deriva hasta que encuentre el timonel de la historia. Cuando encuentre el timonel de la historia se pone de pie. Y no hace falta mucho, ¿eh? San Martín la puso de pie en 5 años. San Martín estuvo 5 años nada más en Argentina. Y hizo una obra colosal con los argentinos. Plata argentina, sangre argentina, uniforme argentino, pensamiento argentino. Valores argentinos. 5 años nada más pisó esta tierra y cambió la historia.